Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a explicar en profundidad qué características y qué requisitos deben cumplir los aceites para que de manera oficial cumplan con ACEA C1, C2, C3, C4 y C5. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Las siglas ACEA significa Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles. Esta asociación está formada por distintos fabricantes de automóviles que comercializan sus vehículos en Europa. Entre sus miembros se encuentra el Grupo BMW, Grupo Mercedes, FCA, Ford, Ferrari, Honda, Hyundai, Iveco, Jaguar, Land Rover, General Motors, Grupo PSA, Renault, Toyota, Grupo BAG, Volvo y DAF. La función principal de esta asociación es marcar una clasificación de calidad de distintos tipos de aceite para motores de 4 tiempos. En este vídeo vamos a tratar las categorías de ACEA denominados Mid Subs y Low Subs, que son los conocidos como ACEA C1, C2, C3, C4 y C5. En concreto vamos a analizar la última publicación, que es de 2016, la cual sufrió una pequeña actualización para mediados de 2018. Es importante tener presente que la más actualizada es a fecha del año 2016, aunque como he comentado se revisó en 2018, ya que hay que fabricantes todavía no se acogen a esta última. Como norma general, en cada actualización de ACEA añaden alguna prueba más o las mismas se vuelven un poco más exigentes. En esta tabla están clasificadas los distintos tipos de ACEA, C1, C2, C3, C4 y C5, y vamos a ir analizando uno a uno cada requisito, cada característica y cada exigencia que pide ACEA para que se pueda homologar oficialmente. Empezamos con el primer parámetro, que es la viscosidad. En principio ACEA no determina ningún tipo de viscosidad en concreto para poder clasificarla en cualquiera de los grupos. El segundo parámetro, Shear Stability, es una batería de prueba a la que se somete el aceite. Se debe de calentar 30 veces a 100 grados para comprobar que mantiene su viscosidad. En este caso, si se está probando por ejemplo un 5W30, pues tienen que calentarlo 30 veces a 100 grados, dejarlo que se enfríe, volverlo a calentar, dejarlo que se enfríe así hasta 30 veces y comprobar que si al principio era un 5W30, después de terminar la batería de pruebas sigue teniendo la viscosidad que coincide con la tabla SAE J300 y sigue siendo un 5W30. La siguiente prueba que se realiza es comprobar la viscosidad HTHS. Esta prueba consiste en calentar el aceite a 150 grados en varias secuencias y ejercer cuñas sobre él. La sigla HTHS quiere decir alta presión y alta temperatura. Recordad que el aceite cuanto más caliente está, más pierde su viscosidad, entonces tiene que llegar a mantener una viscosidad mínima. Dependiendo de la viscosidad HTHS obtenida, se puede empezar a clasificar el aceite en una categoría u otra. Los aceites que tienen por debajo de 3,5 se suelen considerar aceites ahorradores de combustible, y los aceites que tienen una viscosidad igual o superior a 3,5 ya no se consideran aceites ahorradores de combustible. En la clasificación aparece que los aceites ACEA C1 y ACEA C2 tienen que tener una viscosidad HTHS igual o superior a 2,9, los ACEA C3 y ACEA C4 una viscosidad HTHS igual o superior a 3,5 y los ACEA C5 tienen que tener una viscosidad comprendida entre un 2,6 y 2,9. Otra prueba que se realiza es la viscosidad HTHS, pero en este caso de 100 grados, y en este tipo de categoría es una prueba que no se realiza. La siguiente prueba es la pérdida por evaporación. Todos los aceites cuando se calientan sufren de evaporación, de ahí a que todos los motores van equipados con una válvula de recirculación de gases del cárter. Un aceite que tenga un alto porcentaje de evaporación es indicador directo o indirecto de que su base no es de gran calidad y además es más propenso a la formación de lodos y barnices dentro del motor. Un dato a tener en cuenta y es que no se puede comparar el porcentaje de evaporación de distintos aceites con distintas viscosidades. Por ejemplo, no puedes comparar la evaporación que sufre un aceite, un 0W20 o un 0W30, con la evaporación que sufre un aceite, por ejemplo, 10W60, ya que en su formulación se han utilizado distintos tipos de polímeros espesantes y distintas concentraciones que alteran lo que es la evaporación. Así que si estáis comparando distintas fichas técnicas, estáis buscando información, comparando análisis de laboratorio, tenéis que tener en cuenta que siempre sea de la misma viscosidad y a ser posible del mismo ACEA.
En esta prueba, para catalogar oficialmente un aceite dentro de una CaC1, C2, C3 o C5, se requiere una evaporación igual o inferior a 13 y para catalogar un aceite como CaC4 debe de tener un porcentaje de evaporación igual o inferior a 11. Pasamos al TBN. El TBN es la capacidad de detergencia y neutralización de ácidos que tiene el propio aceite. Cuanta mayor concentración de aditivos dispersantes y detergentes como es el magnesio o es el calcio, así cuanto mayor sea su calidad, mayor alto índice de TBN. El propio TBN es un parámetro que conforme vayan pasando los kilómetros y se vaya ensuciando el aceite se va a ir reduciendo, así que es importante mirar aceites que tengan un TBN lo más alto posible. En cuanto a la clasificación a CaC1 no hay ninguna exigencia en relación al TBN y en CaC3, C4 o C5 se exige que sea igual o superior a 6. Pasamos al azufre. El azufre es un compuesto que va ligado inherentemente a todos los aceites. Sí o sí, la propia base ya lleva una pequeña concentración de azufre, así como el paquete de aditivos también aumenta la concentración de azufre, sobre todo el fósforo. Cuanto mayor calidad tenga la base del aceite, así como cuanto mayor calidad tengan los aditivos utilizados, menor concentración de azufre vamos a encontrar. Con el azufre nos encontramos en una problemática y es que el azufre termina convirtiéndose en ácido sulfúrico, que corroe todo tipo de metales y gomas, así como también en los motores que tienen un pequeño consumo de aceite termina pasando a los sistemas de tratamiento de gases, DPF y FAP, así como en los catalizadores y también corroen los materiales que llevan dentro. Para poder catalogar un aceite como CaC1 o CaC4 se exige que la concentración de azufre sea igual o inferior a 0,2 y para catalogarlo como CaC2, C3 o C5 se exige que la concentración de azufre sea igual o inferior a 0,3. El fósforo es un aditivo muy común en prácticamente todos los aceites que junto con el zinc forma el ZDDP. Hace función antidesgaste y antioxidante. Para catalogar un aceite como CaC1 esta concentración de fósforo tiene que ser igual o inferior a 0,05, lo que viene siendo 500 ppm. Para CaC2, C3 y C5 la concentración de fósforo debe de estar comprendida entre 0,07 y 0,09, lo que viene siendo entre 700 ppm y 900 ppm, y para los aceites catalogados como CaC4 su concentración de fósforo tiene que ser igual o inferior a 0,09, que es lo que viene siendo 900 ppm. Algunos estaréis preguntando que qué leches quiero decir con el ppm. El ppm son partes por millón y lo digo así porque en los análisis de laboratorio que se analizan todas las características de los aceites, la concentración de aditivos viene expresada en ppm. Pasamos a la concentración de cenizas sulfatadas. ¿Qué es esto de las cenizas sulfatadas? Pues se somete el aceite a 750 grados de temperatura, prácticamente lo que es quemarlo, y luego se mide la concentración de cenizas que ha dejado como residuo. De esta manera se puede clasificar el aceite en un full SAPS, que son los ACEA A y B, y aquí en este caso que estamos tratando los aceites C, se determina si es un aceite mid SAPS con contenido medio en cenizas o aceite low SAPS con contenido bajo en cenizas. Al igual que pasa con el azufre, tanto la concentración de aditivos como la calidad de los mismos varían al alza o a baja la concentración de cenizas, y son estas cenizas las que construyen los sistemas de tratamiento de gases que llevan los diésel modernos, DPF y FAP. Los aceites catalogados como CaC1 y CaC4, que son low SAPS, su concentración de cenizas debe ser igual o inferior a 0,5, y los aceites C2, C3 y C5, que son los conocidos como mid SAPS, su concentración de cenizas debe ser igual o inferior a 0,8. Ya os adelanto también, aunque lo trataremos en el siguiente vídeo, que los aceites full SAPS A3B4 no tienen una limitación como tal en cuanto a concentración de cenizas, pero se recomienda siempre que no supere el 1,5. Otro parámetro, la concentración de cloro, en este caso no se mide, y pasamos a la prueba de lactómeros. En esta prueba lo que se hace es que se cogen distintos tipos de compuestos plásticos de goma y se sumergen en aceite durante 7 días. Pasados los 7 días se cogen las mismas gomas, se prueba la elasticidad que tiene, a ver si ha perdido, si ha ganado, si se ha cuarteado, si ha perdido flexibilidad, si se han resecado, para así ver qué tal va a interactuar el aceite dentro del motor, para que el propio aceite no nos dañe, por ejemplo, el retén del cigüeñal o los retenes de las guías de las válvulas. Aquí quedan despejadas las dudas que tienen muchos usuarios sobre el uso o no de los aceites sintéticos, ya que todavía muchos creen que los aceites sintéticos resecan los retenes. Si bien es cierto que cuando empezaron a comercializarse los aceites denominados 100% sintéticos sí que existía ese problema con los retenes, a día de hoy está completamente subsanado.
La siguiente prueba es la formación de espuma, la tendencia que tiene la formación de espuma. Se hace en distintas secuencias, a distintas temperaturas y se mide la cantidad de espuma que ha generado. En este caso, para tanto CA, C1, C2, C3, C4 y C5 se exigen los mismos límites. La misma prueba se realiza tanto a 24 grados, a 94 grados como a 150 grados. Otra prueba que se realiza es la capacidad de bombeo a baja temperatura y en este caso nos indica que se tiene que regir a lo que indica la tabla SAE J300, de donde podemos sacar que es un aceite, por ejemplo, sea un 0W, un 5W, un 10W. La siguiente prueba es la oxidación que sufre el aceite, lo que es la degradación en contacto con el biodiesel. Esta prueba entró en vigor cuando sacó a la luz el ACEA 2016. En la anterior ACEA, que era en el 2012, no contemplaba esta prueba. Recordad que en todos los motores parte del combustible no quemado pasa a través de los segmentos a lo que es el cárter y se termina mezclando con el propio aceite. En este caso se mezcla una pequeña concentración de biodiesel y se deja actuar en el aceite durante dos parámetros de 168 horas y 216 horas para ver la oxidación que sufre y la posible variación de viscosidad. En este caso, tanto para CaC1, C2, C3, C4 como C5, los límites son los mismos. Otro tipo de pruebas que realiza ACEA es coger los distintos tipos de aceite y probarlo en distintos motores de distintos fabricantes. En concreto, los más utilizados son motores de Mercedes, motores del grupo BAG y motores del grupo PSA. En estas pruebas lo que se determina o se mide la capacidad de detergencia, de limpieza, dispersión, también algunas pruebas de desgaste. No voy a profundizar demasiado ya que prácticamente para todos los modelos de ACEA-C se exigen los mismos requisitos. En el primer parámetro se ha medido con el motor del grupo PSA EP6 CDT. Este es el motor conocido como Prince, que también lo ha montado Mini y BMW. En el caso de Mini y BMW se conocía como N12, N13 y N14. Lo han montado muchos Peugeot, muchos Citroën. Hay versión tanto atmosférica como turbo. En este caso se ha medido en el motor turbo. También se mide la concentración de lodo y barnices en el motor de Mercedes, el M271. Este motor es un 4 cilindros que lo hubo en 1600 y 1800. A día de hoy quiero pensar que está descatalogado y se montaba en los Mercedes clase C W204, en el SLK R271, en el E W211 también se montó. Hubo versión atmosférica, versión con compresor. También esta prueba se realiza en el motor DV6 del grupo PSA. Este motor es el 1600 HDI, que también primo hermano lo montaba el grupo Ford, también lo montó Mazda en el TDCi, en Mazda ahora mismo no recuerdo exactamente qué siglas le ponía, así como también algunos modelos de Opel como CDTi. Aquí hay una prueba que sí que me voy a parar a explicar, que es la eficiencia de combustible. En este caso se realiza sobre un motor Mercedes ya entrado en años, para ser sincero, y es un 4 cilindros que el motor este de Mercedes, el M111, se estuvo montando desde el año 92 hasta aproximadamente el año 2003-2004. El resultado de esta prueba está ligado intrínsecamente a lo que se refiere a la viscosidad HT-HS. Al principio del vídeo he explicado que la viscosidad HT-HS es una viscosidad que sostiene sometiendo el aceite a una batería de pruebas, sometiéndolo sobre todo a alta presión y alta temperatura a 150 grados para ver la viscosidad mínima que se alcanza. Bien, pues directamente relacionado con la viscosidad HT-HS va relacionado el ahorro de combustible. He comentado anteriormente que, por ejemplo, los ACEA C1 y C2 tienen que tener una viscosidad HT-HS igual a superior a 2,9 y en este caso la eficiencia de combustible que aporta es entre un 3% en el caso de un C1 y un 2,5% en el caso de la ACEA C2. En el caso de C5 la viscosidad HT-HS tiene que estar comprendida entre 2,6 y 2,9 y tiene que aportar un ahorro de combustible igual o superior al 3%, y en el caso de la ACEA C3 y C4, que es una viscosidad HT-HS igual o superior a 3,5, el ahorro de combustible que se exige es prácticamente de nada, de un 1%. Así que para que os podáis quedar un poco con la copla, a modo resumido, a mayor HT-HS mayor consumo.
Pasamos a la siguiente prueba que realiza ACEA, también sobre un motor de origen Mercedes, el OM646. Si tienes un motor entre el año 2003 y 2010 y es un 2000 CDI o un 2200 CDI, pues prácticamente seguro que lleva este tipo de motor. En este caso se mide el desgaste de los árboles de levas, tanto el de admisión como el de escape, desgaste de cilindro, cómo se queda lo que son las camisas de dentro del cilindro, cómo se quedan pulidas y distintos parámetros de desgaste. En este caso los límites máximos exigidos para todos los tipos de ACEA, C1, C2, C3, C4 y C5 son exactamente los mismos. Aquí no hay ninguna diferencia entre los distintos tipos de clasificación. Y por último, la última prueba que realiza ACEA es ya sobre un motor TDI del grupo BAG. Hemos visto que lo ha hecho sobre motor PSA, también el mismo motor que se ha utilizado en algunos modelos de Mini de BMW, varios motores de Mercedes, y en este caso se hacen unas pruebas, en este caso de capacidad de limpieza que tienen los distintos tipos de aceite según el ACEA sobre un motor del grupo BAG TDI. Aquí mide sobre todo la acumulación de residuos en lo que son los anillos, los aros, lo que son los segmentos del pistón, y en todo impone el mismo límite prácticamente, salvo en el C2 que le deja un poco más de margen en el tema de acumulación de residuos. Bien, y hasta aquí el final de las baterías de pruebas a las que somete ACEA a sus aceites, a los aceites de los fabricantes, para poder catalogarlo de una categoría a otro dentro de este tipo de aceites ACEA-C. La pregunta, ¿puedo usar cualquier tipo de aceite en mi motor? No, a la vista está que si bien en cuanto a formación de residuos y desgaste es muy parecido, sí que varía la concentración de azufre, la concentración de ceniza y sobre todo la viscosidad HT/HS, que es importantísima. Si un motor, por ejemplo, que recomienda una ACEA C3 o una ACEA C4 que tiene un HT/HS igual o superior a 3,5, le pones una ACEA C2, pues vas a aumentar el desgaste muy mucho. Voy a ir poniendo unas imágenes que ya las utilicé en un vídeo antiguo, he reciclado un poco para que más o menos te haga una idea de las posibles combinaciones que puedes hacer, y paso a detallarlas a continuación. En esta hoja dejo así un pequeño esquema de algunas combinaciones que se pueden utilizar, entre comillas. Siempre todo esto es preferible, antes de aventurarse a hacer nada, consultarlo o bien online o bien me escribís y me preguntáis y os digo si lo podéis combinar. A grosso modo, las dos clasificaciones de ACEA que hay, contenido medio en ceniza y contenido bajo en cenizas. Los de la izquierda, C2, C5 y C1 son aceites con un bajo HT/HS y el C3 y C4 son aceites con un alto HT/HS. Por ejemplo, si yo tengo un motor del grupo PSA prácticamente, que es el que más recomienda el C2, o un Ford o Honda, Mazda, que creo que también recomienda C2. ¿Qué pasa si le pongo una ACEA C3? Pues que voy a perder el ahorro de combustible. Lo que es la concentración de ceniza y de azufre no me va a variar en caso de que tenga algún sistema de posttratamiento de gases, filtro de partículas tipo DPF y FAB, ahí no me va a interferir, pero sí que el ACEA C3, como tiene un HT/HS mayor, me va a gastar más combustible. Este método se suele utilizar en algunos casos, por ejemplo, si tienes un motor que recomienda el fabricante, una ACEA C2, una ACEA C5, y que ya tiene bastantes kilómetros y presenta síntomas de desgaste y tiene un consumo relativamente elevado de aceite, pues en vez de pasar, por ejemplo, a una viscosidad superior, como puede ser pasar de 5W30 a 5W40, un truquillo que se puede hacer dentro de la misma viscosidad 5W30, le pones una ACEA C3 y posiblemente se reduzca ese consumo de combustible. Otra opción que puede pasar, que el fabricante te recomiende, por ejemplo, una ACEA C1. En ese caso, llegado el momento, le podrías poner una ACEA C4, pero también pasa lo mismo que en el caso de arriba. Perderías el ahorro de combustible. Al igual que en el otro caso, se puede utilizar el truco que si tu motor recomienda un aceite C1 y notas que con el paso de los kilómetros y demás empieza a consumir aceite, pues en vez de variar lo que es la viscosidad en sí dentro de la tabla SAE J300, cambiándole el ACEA C1 por una ACEA C4, vas a reducir ese consumo de aceite y en cuanto a concentración y cenizas de azufre, como es el mismo, no vas a tener ningún problema.
Y en esta tabla pasamos al caso opuesto, ¿qué es lo que nunca debes hacer? Si tu motor te recomienda una CAC3, que prácticamente todos los Mercedes actuales, así como los motores del grupo BAG, sea Audi, Volkswagen y Skoda, que van recomendando a CAC3, hay más fabricantes, si le pones una CAC2 o C5 que lleva la misma concentración de cenizas y de azufre, pues que te carga el motor. Prácticamente no te lo va a cargar de un día para otro, de la noche a la mañana, pero sí que va a aumentar el desgaste mucho y absurdamente. Lo mismo con ACAC4. ACAC4 lo recomienda el grupo Renault, también algunos motores que llevan motor Renault, como pueden ser vehículos de Nissan, algunos Infiniti, me creo que también, los Dacia, algunos modelos de Mercedes, no sé si hay algún fabricante más que monte motores Renault, pero suele recomendar ACAC4. ¿Qué pasa? Si le pones una CAC1 que también lleva la misma concentración de ceniza y de azufre, pues que te va a terminar cargando el motor. Lo mismo, no de un día para otro, de la noche a la mañana, pero sí que va a hacer un desgaste prematuro tontamente y a lo mejor en 30-40 mil kilómetros pues el motor gripa de algún lado o agarra segmentos o casquillos de biela o vete tú a saber. Así que en este caso nunca podéis hacer el cambio de este tipo. Bueno, y hasta aquí ya todo explicado relacionado con el tema de los ACAC, que son los aceites mid-saps y low-saps. Está ya todo explicado, no hay más datos. Esto es todo lo que ofrece ACEA en su propia página web. De todas formas, si tenéis alguna duda y tal, me la podéis preguntar por los comentarios o directamente al correo electrónico. Espero que te haya podido ayudar a solventar alguna pequeña duda. Habrá gente que le haya dejado con más dudas que con las que tenía, pero bueno, he intentado explicarlo más o menos de la manera mejor posible y de la manera que yo lo entiendo. En el siguiente vídeo voy a desarrollar el ACEA AB, que es para motores que no llevan sistema de tratamiento de gases, DPF y FAT, que son los conocidos como los full SAPs. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, dale like, si no te ha gustado, dale dislike y nos vemos en el próximo. Un saludo.